Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en La Otra Cara y el invitado de hoy es un senador, Luciano Cruzcoque, senador de Evópolis. Y bueno, vamos a contar un poco de la vida de este senador, porque no nació siendo senador, tenía una vida muy distinta antes. Nació en 1970, padre de 5 hijos, estudió un tiempo Derecho en la Universidad de Finisterra, después se cambió a Arquitectura, pero finalmente dijo, no, lo mío es la actuación. Y posee una trayectoria de más de 15 años como actor de cine, teatro y televisión. En el año 2000, junto al también actor Felipe Brown, que también ustedes lo deben conocer, funda Las Tarria 90, proyecto de teatro y cine que permitió a más de 200 compañías y directores de cine presentar sus creaciones durante 15 años en forma totalmente gratuita. Bonita obra. Por este proyecto ganó el premio Aboni a la innovación. Pero ya hacia el cambio de milenio, en 2010, le empezó a gustar la política y trabajó en el programa de gobierno de Sebastián Piñera I, y el presidente lo nombró ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ministro de Cultura. Así es. En 2012, junto a Felipe Kast, fundó el partido político Evolución Política, Evópolis. Luego fue diputado, y en agosto del 2021 se presentó al Senado y ganó. Es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y ha presentado varias mociones parlamentarias mientras ha sido tanto senador como diputado. Bueno, buenos días, Luciano. ¿Cómo estamos? Muy bien, por Rosario. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz para saber las distintas miradas de lo que está pasando en el país. La semana pasada estuvimos con el senador José Miguel Insulza. Perfecto. Así que ahora vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Bueno, ¿cómo están las relaciones en Chile Vamos? Mira, todo lo que está pasando. En Chile Vamos están bien las relaciones. Hay algo que es curioso, pero probablemente las relaciones mejoran bastante cuando uno no es gobierno. Por una cosa también que es lógica. Cada grupo suele defender un poco su parcela cuando se es gobierno. Hay que nombrar una serie de cargos y cuesta mucho más estar al menos en la esfera política, o al menos donde se discute la política, que es el Parlamento, siendo gobierno que siendo oposición, porque hay que cargar además con el peso de las decisiones de un sistema presidencialista que evidentemente le carga la mano a quien gobierna. Claro. Lo puede decir bien hoy día el presidente Boric, ¿verdad?, que se dedicó a criticar levemente con 11 acusaciones constitucionales todo lo que hizo Piñera II. Y nosotros estábamos en el Parlamento tratando de arropar por una parte que salieran los proyectos adelante del gobierno, y por otra parte tratando de acordar entre nosotros una manera de salir al paso a un gobierno que era muy impopular en su momento y que además vio sobrepasado todos los márgenes y los límites legales, constitucionales, no solamente con los retiros, sino luego también con... pero no nos vayamos para otro lado. Pero en fin, pero sí. la ¿Cómo relación... está la relación hoy día entre Chile Vamos? Hay pensamiento crítico, hay... de estudiar qué vamos a hacer hacia adelante, hay estrategia, hay objetivo, o está medio... Mira, ha pasado algo que yo creo que es interesante, porque se han producido movimientos, como tú señalabas bien en la previa, cuando nosotros fundamos el año 2012 Evópolis, ¿verdad? En la idea también de generar un proyecto de centro-derecha, con vocación social, con vocación liberal, que en ese momento era muy novedoso, porque dada la estructura un poco más general de la derecha
por decirlo así. Estaba la UDI, que tenía una génesis universitaria, a finales de los 60, ¿verdad? Principalmente la Universidad Católica, de todo el grupo de Guzmán et al, que generaron a partir de ese movimiento gremial, generan la UDI, ¿verdad? Y que fue un poco la base la base del gobierno de Pinochet, en términos funcionarios, ¿verdad? Y por otra parte, lo que fue la fusión liberal conservadora, que da origen a Renovación Nacional. Y nosotros pensábamos en ese momento, siendo independiente. No, yo no estuve nunca en Pero Renovación fuiste Nacional. cercano. Mi hermano es militante. Ya. Mi hermano es militante de Renovación Nacional, ha sido consejero, qué sé Ya. yo, le gusta Renovación Nacional, a pesar de que yo lo he invitado muchas veces a formar parte de Bópoli, pero le gusta Renovación Nacional. Pero entonces, y eso dio origen al Partido Nacional en su momento, después de Renovación Nacional, pero me parecía que respondían un poco a otra época. Te fijas, y fundamos esto en 2012, personas independientes que veníamos un poco de fuera de la política, pero que nos sentíamos personas de centro-derecha. Y hoy día siento que esa renovación, tanto en Renovación Nacional, y creo que también últimamente con mucha fuerza en la UDI, se ha dado, ¿te fijas? Entonces me parece que el diálogo, al menos entre una generación de personas que no nos sentimos necesariamente tributarios del gobierno de Pinochet, que yo creo que fue un gran complejo para la derecha durante 30 años y que no le permitió nunca tampoco gobernar, tuvo que recurrir siempre a personas del no, por decirlo de alguna ¿Usted forma. está en contra de que haya gobernado Pinochet? No, yo no estoy. A ver, yo considero que efectivamente las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que fue una dictadura y que se produjo por una serie de antecedentes históricos que se explican obviamente por la Guerra Fría, por una izquierda muy radicalizada que ¿Fue finalmente un mal necesario? terminó. No, mira, yo no sé si describirlo como un mal necesario. A mí no me gusta juzgar la historia con los ojos del presente, porque la verdad que además que si yo era muy chico en esa época, pero sí me parece que esto se produce finalmente por las megalomanías finalmente de una izquierda muy radicalizada que terminó en el deterioro brutal de los 1000 días de Allende. Y eso creo que la historia lo sabrá explicar. Pero sí siento que hoy día la centro derecha está entendiendo algo que le ha costado mucho entender durante muchos años, y generacionalmente, y lo digo también porque yo tengo una proveniencia no solo familiar, sino también histórica y una adhesión a ciertos principios de lo que ha sido el conservadurismo social cristiano en su momento, el Partido Liberal, ¿verdad? Que son ciertamente corrientes de pensamiento distintas, pero que convergen en una suerte de pensamiento de centro derecha. ¿Y qué es lo que aprendió? Y es que finalmente la derecha, para apostar a ser mayoría, tiene que no solamente defender aquellos principios que son universales en las distintas derechas, en Europa, cuando uno ve el Partido Conservador, que es un partido liberal conservador, que defiende los principios del liberalismo clásico, en Alemania, ¿verdad?, donde las derechas suelen aliarse también con el mundo demócrata cristiano, que curiosamente en Chile siempre ha estado a la centroizquierda, pero que no ocurre así en la mayoría del mundo, lo que ocurre también con el PP en España, etcétera. Y hay muchos ejemplos que podemos mirar, que en la medida que se divide, que se atomiza, que busca generar liderazgos por las propias, finalmente termina perdiendo. Y es lo que pasó el año 46 con Alessandri Cruzcoque, mi tío abuelo, es lo que pasó con Lavín Piñera en su momento, que a pesar de sumar más que Bachelet terminaron perdiendo, y es lo que suele sucedernos cuando... Sí, a pesar de que de alguna forma, dado que a partir del año 90 existe también el régimen de segunda vuelta, se tiende a optar, pero lamentablemente tenemos o hemos tenido históricamente también poco sentido del conjunto y del entender que más allá de los matices hay un cierto mundo de ideas, ¿verdad?, perfecto, que puede funcionar o que finalmente son los que crean mayor prosperidad, que crean clases medias, que generan un mayor respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, a las instituciones, ¿verdad? Y que obviamente se opone a un mundo de izquierda. Y ya no estamos hablando de las izquierdas democráticas, sino de unas izquierdas más radicales, que son las que han entrado finalmente en el juego político y que antes estaban fuera. Y en ese caso, ¿qué pasa con republicanos? ¿Se podría Chile Vamos abrir a inscribir, o sea, a tratar de acercarse con republicanos, sobre todo en este momento crucial de la historia de Chile, en que va a haber una nueva constitución, ya sea con rechazo, con apruebo, no sabemos lo que va a pasar en realidad? ¿Qué pasa con republicanos?
Bueno, republicano es un fenómeno que no solamente se da en Chile, sucede en España. No, pero estoy preguntando acá. No, Ustedes. acá, a ver, acá yo creo que hay ciertas cosas que suceden en la práctica. Nosotros se nos hizo una crítica muy brutal en algún momento, siendo que el 100% del partido nuestro optó en un Consejo General por votar por José Antonio Kast, a pesar de que algunos se deshicieron de esa, o quisieron deshacerse de esa decisión posteriormente, porque evidentemente entre la alternativa de un gobierno de izquierda dura, del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, que es el Partido Comunista, más el Frente Amplio, y José Antonio Kast, no había donde perderse. Yo no dudo de que José Antonio Kast tenga credenciales democráticas. ¿Qué es el tipo de derecha que a mí me gusta? Por eso, Probablemente mi pregunta no. es... No, eso, bueno, es que te la estoy contestando. Aprendió a hablar como No, político, te la estoy pasamos de la contestando, actuación. pero te la estoy contestando sobre la práctica. Nosotros apoyamos a José Antonio Está bien, Kast pero hoy día, en que son oposición, sí, en que se está viendo el tema de una prueba, un rechazo, una constitución que cambiaría totalmente el país, ¿qué pasa con republicanos? ¿Se conversa con ellos? ¿Están aparte? ¿Cuál es la relación de Chile Vamos con republicanos en este momento? se conversa. ¿Ya? Se conversa, creo que hay ciertos objetivos comunes que van más allá incluso de lo que es la centro derecha y la derecha, republicanos, Chile Vamos, porque se está sumando también un mundo de demócrata cristiano, de, qué sé yo, liberales de izquierda, democráticos, ¿verdad?, que están diciendo, basta ver lo que ha publicado Mario Weisblum recientemente, sí, claro, que no nadie podría jugar de una persona como una persona derecha, y evidentemente hay ciertos elementos que nos unen finalmente en decir, mire, lo que está proponiendo esta convención constituyente es absolutamente aberrante, no lo queremos aprobar, y esas relaciones también. Yo me toca sentado al lado con Rojo Edwards, humanamente tengo muy buena relación. Tenemos algunas discrepancias en el cómo, por ejemplo, con el asunto de la acusación constitucional Isquiasiche, ¿verdad? Que nosotros no consideramos que haya que otorgarle una tribuna que la pueda victimizar, porque es algo que yo conozco bastante bien, porque tuvimos 11 acusaciones constitucionales gracias a los amigos que dicen que la oposición tiene que ser leal, pero ellos nos acusaron 11 veces y 2 veces al presidente de la República. Sí, claro. Y además, bueno, lograron desbancar de cualquier cargo público por 5 años a Andrés Chadwick, que era la figura principal en el eje político de sí, Sebastián Piñera. Entonces, qué sé yo, uno puede discrepar también en el cómo se arriba, pero me parece bien, y además creo que también es funcional finalmente a derrotar a la izquierda más radical. Perfecto. El hecho de que hayan derechas y centros derechas distintas. Ya, pero antes hablamos de lo importante que era la unión. Es que la unión también se da en la práctica. Ya. ¿Verdad? Ya, yo creo también, y eso es algo porque en algún momento circuló y había muchos prohombres de la centro derecha que decían, mire, ¿por qué no tenemos un partido único? ¿Ah? ¿Cómo funciona, qué sé yo, el PP o el Partido Conservador inglés? Claro, bueno, sistemas parlamentarios, y el sistema parlamentario te obliga a pactar. Te fijas, acá con el presidencialismo, acá siempre tratamos de optar por una cosa intermedia, por eso es que es tan malo este presidencialismo, pero ya podemos entrar a eso, ¿verdad? Y yo creo al revés, y yo creo que finalmente para que muchas personas que creen finalmente en lo que nosotros llamamos la idea de la libertad, el orden, el respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, a la Constitución, a la libertad económica, al respeto a los derechos humanos también, sí, ojo, que no son monopolio de la izquierda, tiene que haber también distintas alternativas de derechas y de centro derecha, y ojalá más personas, ¿verdad?, de distintos mundos se vayan sumando a esas ideas. Y me parece que finalmente el eje que está cambiando con particularmente yo creo que el hito político del rechazo a esta propuesta de nueva constitución va a ser muy relevante en cómo se van a reordenar también las fuerzas políticas en Chile. Perfecto. Bueno, los partidos Chile Vamos ya están viajando por Chile para hacer campaña por el rechazo, y me consta. ¿Qué razones se le está dando a la gente de por qué votar rechazo? ¿Cuáles son los mensajes en fácil, los argumentos que ustedes le están dando a la señora Juanita en regiones de decirle, oiga, vote rechazo? A ver, buena cosa, espérate porque... En fácil, súper en fácil, así, 1, 2, 3. Ah, ya, pero tú quieres que yo te dé... No sé. Bueno, primero por un asunto de porque imagino que no las latean, digamos. No, sí, lateamos un poco. Ah, en eso consiste también un poquito la política. Primero, porque estamos hablando ya de una constitución que no está uniendo al país, sino que la desune, ¿verdad? O sea, ya sabemos, y lo vemos también por las encuestas de opinión, de que acá la idea manida de esa casa de todos finalmente quedó desechada por parte de una izquierda muy radical,
¿verdad?, que hegemonizó la Constitución. Ya. Y O cuando, si la hegemonizó. señora Juanita dice que ¿por qué está dividiendo a Chile? ¿Qué le Bueno, contestan? primero porque este proyecto constitucional no cree, por ejemplo, la provisión mixta en materia de salud, por ejemplo, o en materia de educación. ¿Ya? Se señala efectivamente que va a haber un sistema estatal, pero curiosamente en una constitución de 499 artículos, donde cada cosa se está estableciendo casi de manera específica, Entonces, justamente se obvian ¿Mm? ciertas cosas que dicen relación con la libertad de las personas. ¿Va a poder usted optar con su 7% de cotización de salud a una ISAPRE el día de mañana? ¿O va a ser esto topón para adentro con el 7% para un sistema único público que ya ofrece malas prestaciones y que va a terminar colapsado? Se va a poder optar por la educación particular subvencionada, ¿verdad?, donde está más del 60% de los alumnos educando y al cual los padres recurren precisamente porque la calidad de las prestaciones de ese servicio educacional que presta el Estado son de mala calidad, a pesar de la enorme cantidad de recursos que se le han ido metiendo y esas son preguntas, ¿verdad?, que quedan en el aire. Segundo, los sistemas de justicia. La idea de que hay dos tipos de chilenos, uno que van a tener 11 naciones, ¿verdad?, que van a tener sistemas de justicia distintos, más los chilenos, ¿verdad? La idea de que van a existir autonomías indígenas dentro del territorio llamadas naciones, ¿verdad?, que va muy en la tesis, además, y esto no lo digo yo, lo dice José Rodríguez Elizondo, la tesis de García Linera, ¿verdad? Sí. Cuando tú hablas del Gualmapu, ¿verdad?, que viene desde el Atlántico argentino hasta el Pacífico chileno, o hablas del pueblo aymara por el norte, ¿verdad?, que toma toda la zona sur de Perú, Bolivia y parte del norte chileno, ¿de qué estás hablando, verdad? Entonces yo creo que la unidad territorial, ¿verdad?, y cosas que de repente la gente no entiende, la prerrogativa exclusiva del gasto, por ejemplo, del Ejecutivo, eso que es algo preguntar, que... Luciano. Adelante. Cuando ustedes hacen en su distrito y todo el puerta a puerta, porque harán puerta a puerta, me imagino, o juntas con los vecinos, ya. Sí. La gente entiende lo que le están hablando. Y no es porque miren menos a la gente, pero yo tengo sobrinos universitarios, conozco mucha gente universitaria que no sabe lo que es la plurinacionalidad. Y que yo creo que ellos no saben tampoco bien. Pato Fernández dijo que quiero una especie de término sociológico en desarrollo. Entonces, eso, mi cuando las constituciones no son claras. ¿Le ha tocado hacer estas juntas con...? No, evidente. ¿Y la gente, ¿y qué? ¿La gente entiende? No, la gente, porque muchas veces la gente lo que busca... para que no crean que es ignorante, se hace la que entiende, y me pasa a mí muchas veces, cuando hago una entrevista y siento que el entrevistado no entiende lo que le estoy preguntando, o yo no entiendo lo que estoy preguntando, y yo lo vuelvo a preguntar, no me quedo callada para quedar como inteligente. La gente quiere, Rosario, lo que la gente al menos enuncia en esta junta, es que la gente quiere igualdad. Nosotros la palabra igualdad de la derecha siempre la hemos tratado como un poco como una palabra, como si fuera de izquierda, y no es de izquierda, Grandes teóricos del liberalismo como John Stuart Mill hablan precisamente del fenómeno de la igualdad. Igualdad y libertad y igualdad, claro. tienen que ir de la mano, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidad. Y cuando no se produce, ¿entiende o no entiende? Claro que entiende cuando tú le explicas, ¿verdad?, que va a haber sistemas de justicia distintos, que va a haber un sistema de propiedad protegido especialmente para ciertas reivindicaciones territoriales indígenas y no para las personas. La idea de que la expropiación se va a hacer a un precio justo, entre comillas, ¿verdad?, cuando no podemos describir, cuando no protege exactamente lo que protege esta Constitución, que señala que se va a pagar en efectivo a precio mercado. La gente se empieza un poco, bueno, hoy día a esta altura yo lo que veo, y que es bien mayoritario, es una sensación de decepción por varios elementos. Uno, cuando uno le empieza a explicar la norma, ¿verdad?, o algunas de las normas, porque la gente sí quiere soluciones a problemas que probablemente desataron mucha de la crítica social que estaba justificada hacia el año 2018. Quiere mejores pensiones, quiere mejor salud, pero también el cómo importa, ¿te fijas? Y yo creo que hoy día está más instalada la sensación, primero, de que la convención es un trabajo muy deficiente. Esto es un mal texto, dicho incluso hasta por los más aprovistas, ¿verdad? Esto, acá la alternativa hoy día es aprobar para reformar. Ya nadie está diciendo vamos a aprobar esto. Eso tiene, creo que un 11% en la encuesta. La gente encuentra que esto es un texto muy deficiente
que está mal hecho, y hay además una animadversión muy grande también a los mismos constituyentes, a la gente disfrazada de la tía Pikachu, disfrazado del dinosaurio no sé qué, el señor que vota desde la ducha, el que canta Yo soy un constituyente, y el que canta Plurichile, los que hacen ronda, los que hacen machitunes, Rojas Vade, para qué decimos, nada, que es un caso que parece haber quedado en el olvido, pero no olvidemos que es una persona que ganó en el distrito 13, ¿verdad? Dejando personas que podrían haber sido un aporte y eventualmente permitiéndole a la centro derecha haber llegado a ese tercio que no tuvimos finalmente. Entonces esto fue la gran fiesta de una decadencia izquierdista radical. Y esa gran fiesta terminó en un texto enormemente deficiente. Entonces tú ahora tienes dos escenarios: o apruebas para reformar, o rechazas para llegar a un nuevo texto. Y esas son las alternativas. Y hoy día el aprobar para reformar es algo que no tiene mucho pie ni cabeza, porque al igual que yo, es bien curioso y paradojal que venga también de la izquierda y de personas como Fernando Atria, que dijeron que la Constitución de 1980, yo no creo que sea la del 80, la del 2005, ¿verdad? Y nosotros la reformamos. Yo fui parte de la Comisión de Constitución durante 4 años, hicimos al menos 30 reformas constitucionales, ¿verdad? Que un señor como Fernando Atria decida dejar los mismos candados que él le criticaba a la Constitución de Pinochet o de Jaime Guzmán, como decía, por 2/3, o si no son 2/3, que eso, para que la gente lo entienda, los 2/3 es una cantidad casi muy difícil de alcanzar en los quórums en el Senado y en la Cámara. Requiere, y claro, y si no, 4/7 más plebiscitos. Sí. O sea, tú te imaginas haciendo 40 plebiscitos para cosas fundamentales, importantes de la Constitución al año en esto. Entonces, claro, se dejan ciertos candados. Entonces la gente te dice, mire, no, yo prefiero al menos la nuestra, la que tenemos hoy. Le podrán achacar todos los problemas de legitimidad, que yo creo que hoy día ya los tiene perfectamente saldados. Una Constitución que se ha reformado más de 250, 270 veces en democracia. Pero prefiero quedarme con lo que hay, que funciona, ¿verdad? Y no exponerme a este experimento enorme al que nos están llevando, más encima en condiciones en las cuales el país no está creciendo, hay inflación y tiene un gobierno que va en declive. Luciano, tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos en La Otra Cara con el senador Luciano Cruzcoque. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con el senador Luciano Cruzcoque de Bópoli. Les habla Rosario Moreno, pero antes vamos a hablar de nuestros auspiciadores de Provida. Ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. En estos tiempos convulsionados, busca las mejores alternativas de inversión. Encuéntralas en Vantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en vantrustcapital.cl. Luciano, ahora yo quiero ir dentro de lo que le hablan a la gente en terreno. ¿Les dicen que rechazar significa que va a haber igual una nueva constitución? Sí, yo creo en eso. ¿Pero lo dicen? Sí, se lo dicen. Sí, lo decimos. A ver, yo mira, Rosario, yo trato de tener el mismo discurso en privado que en público, porque creo que parte de los problemas que ha tenido la centro derecha en general es que vivió un poco cómoda con el sistema binominal, porque le aseguraba ciertos quórum. Esto cambió mucho y es muy importante recordarlo, porque creo que es de los cambios importantes que tenemos que hacer con la atomización que produjo el sistema proporcional. Y no es que el sistema binominal era un sistema efectivamente muy rígido, ¿no? ¿Verdad? Y permitía poca participación, poca penetración del sistema de fuerzas minoritarias. Pero acá se produjo finalmente una atomización tan grande que hoy día tenemos 21 fuerzas políticas. Ya, pero el tema es, ¿ustedes están de acuerdo en que se haga una nueva constitución y que la actual... Sí. Chao. Sí, y te voy a decir... Perdón, es que para terminar la pregunta. Okay. Y esto, ustedes se lo explican a la gente, y mi pregunta, para usted, ¿qué sería mejor en esta nueva constitución? ¿Llamar a un nuevo plebiscito? ¿B, que sea el Congreso el que redacte una nueva Carta Magna? ¿O que se cree un comité de expertos, como lo han señalado a gente entendida, que por ejemplo 2 miembros nombrados por cada universidad, se cree, digamos, una mesa de expertos y elaboren la constitución? ¿Cuál es lo que más le acomoda?
Ninguna de las anteriores. Yo tengo Ya. una idea de propuesta, ¿Ya? que ¿Cuál? bueno, puede variar, porque la verdad que cuando uno pone una propuesta siempre sale alguien a decir, oye, no, pero Ya, es que ¿y cuál es mire, la que idea? podría ser más de... Mi idea, y fíjate que me surgió esta, esta idea más creativa desde cuando vi que lo que había sucedido con los expresidentes finalmente. ¿Mm? Y yo creo que los expresidentes tienen no solamente la experiencia de gobernar, lo han hecho desde veredas ideológicas distintas, tienen una noción muy general bastante apta de lo que significa gobernar, de las necesidades Exacto. del pueblo, y también saben un poco cuántos pares son tres moscas. Lo estamos viendo hoy O día sea, una con el mesa gobierno. que la hagan los A mí me expresidentes, por gustaría ejemplo. eventualmente que los expresidentes, así como lo hizo la expresidenta Bachelet o lo hizo el expresidente Lago, ¿Mm? ¿verdad? Que propusieron textos ¿Mm? constitucionales, ¿Mm? uno que se aprobó, el del presidente Lago, y que yo creo que fue un error no plebiscitar, fíjate. Pero bueno, en fin, ¿para qué vamos a entrar en eso? Y que el presidente Piñera, el expresidente Lago, el expresidente Frey y la expresidenta Bachelet, con su grupo de expertos, propongan un texto para el Chile de los próximos 40 años, eso pase al Congreso Pleno y se vote, ojalá por 4/7, porque yo estoy muy a favor de que bajemos los quórums. Yo no creo que la centro-derecha requiera de los quórums para ser mayoría, y lo hemos demostrado cuando hemos ido a pelear finalmente elecciones, y luego se plebiscite con voto obligatorio final. De 3 etapas. Esas 3 etapas me parece que se puede perfeccionar, se pueden buscar fórmulas intermedias, pero me parece que eso le daría cierta legitimidad democrática y además garantía a todos los sectores políticos de que van a estar considerados también una visión desde la experiencia, proyectándose hacia el futuro, porque Chile lo que necesita es aprovechar las múltiples Ahora, Luciano, oportunidades yo estratégicas lo que tiene para el futuro. lo encuentro muy interesante la propuesta, pero la gente está en contra del pasado, está como que quiere, No, eso es falso. todo es malo, la concertación, No, pero ¿tú muchos crees ya que no? no, porque yo creo que muchos se han dado cuenta también que no era tan malo. Que esta exaltación juvenil, ¿verdad? Mira, para que tú veas. Oye, esta exaltación juvenil que nosotros le hemos otorgado finalmente a esta suerte de febocracia, en donde los jóvenes son impolutos y fantásticos. Los jóvenes se equivocan mucho y se equivocan a veces más que los viejos. Tiene que ser una justa mezcla y una justa medida. Fíjate lo que ha pasado de estos dirigentes universitarios que pasaron de las universidades al Congreso y del Congreso a gobernar, ¿verdad? Sí. Entonces, y hay algo que ocurre en todas las sociedades, y tú te remites a la sociedad griega, a la poli, al Senado antiguo, y es precisamente que existían consejos de ancianos, existían personas con experiencia y que se mezclaban con la plebe, con el pueblo, precisamente también para que... Ya, pero no nos vayamos yendo... Estoy haciendo arqueología. Sí, ¿verdad? demasiado. Genealógica. Pero acá tiene que existir... historia me encanta, pero que tenemos que ir para adelante. Está bien. La Constitución, esta idea, ¿quién decidiría que sean los expresidentes con sus expertos los que hagan una propuesta? Habría que ver el cómo. Se puede plebiscitar, se puede llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas válidamente elegidas en el Congreso. Perfecto. No te olvides que el Congreso tiene muchos más votos que la Convención Constitucional. Incluso. ¿Esta idea la estás diciendo por primera vez acá? ¿O ya la has planteado dentro de tu partido, de Chile Vamos? Mira, la verdad que es una idea propia, pero me parece que viendo un poquito lo que sucedió, y el cómo finalmente toda la opinión pública reaccionó también con una especie de estupor respecto de no tener ninguna, ¿cuál es la palabra? No quiero decir respeto, pero ningún reconocimiento a quienes han tenido las grandes mayorías electorales en el país y que han tenido la suerte o la desdicha de dirigir el país finalmente. Claro. ¿Verdad? Creo que me pareció que en ellos reside un poquito también parte de cierta tradición de la República y una legitimidad política, o sea, que en otros actores probablemente no es tan fuerte. Y me parece que eso, pasado por todo el tamiz democrático y por un procedimiento que le permita a la ciudadanía, qué sé yo, arribar finalmente a este cuento que nos vendieron de la casa de todos. Entonces, me parece que es una manera que al menos le da garantía a todo el pueblo democrático republicano del país. En esto, entonces, vamos a ver después el programa como si hay capotera o hay apoyo. Uno tiene derecho también, porque estamos en un país libre, a plantear las opiniones que
Obvio. cada uno considere, y Obvio. además no estoy planteando nada que no se condiga ni con la democracia, ni con el Estado de Derecho, ni con, qué sé yo, la idea No, yo de la encuentro libertad bastante cuerda, que yo digamos. creo, ojalá, pues, pero bueno, vamos a ver Eh, cómo sale. Si lo importante sí, es que sea legítimo todo esto. sí. Ahora, dentro de esa nueva constitución, Sí, porque mucho se ha dicho rechazar para hacer una nueva constitución, ¿no es cierto? sí, claro. Ya. ¿Qué pasa si pasara eso? Que no debiera la centro derecha chilena antes del plebiscito decir cuáles son los mínimos que están dispuestos a poner en esa constitución para que la gente que no cree en ese rechazo con una nueva constitución sí crea y vote rechazo? ¿Me entienden la pregunta? Fue un poco larga. Em, Bueno, yo creo que los mínimos están dados en general. Pero la gente no los tiene claro, Luciano. O sea, sí, a ver, pero por ejemplo, el derecho el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a el la vida derecho. sería, no existiría el aborto ni siquiera en 3 causales, por No, ejemplo. no, porque me parece que esas son materias de ley. Nosotros el aborto hoy día no lo tenemos regulado en la Constitución. Ya, o sea, derecho a la vida. Necesariamente, pero se regulan también legalmente. Pero Yo soy se mucho dice más en la partidario. Constitución desde la concepción. Sí, desde la concepción. Ya. Pero bueno, esas cosas, a mi juicio, no tienen necesariamente que estar eventualmente en una constitución. Esas Ya. cosas, yo creo más, y nosotros hemos propuesto desde hace muchos años a la fecha, y por eso que también participamos de los cabildos de Bachelet en su momento, Sí, yo también. y participamos también de la idea de que había que hacer reformas constitucionales. Esto muy, y a ti que te gusta la filosofía política, va muy en la línea de lo que decía Edmund Burke. Edmund Burke, que era el famoso teórico conservador inglés, que decía, mire, para que no sobrevenga la revolución, debe sobrevenir la reforma, Exacto. ¿verdad? En la medida que los países no van generando Evolución, no revolución. Exactamente, y reforma, Sí. ¿verdad? Porque él era muy crítico del proceso de revolución francesa, Ya, que terminó pero finalmente podemos con la seguir restauración y con derecho Napoleón. a la O sea, vida. ¿Qué más debería tener de principio? un derecho muy bien cautelado a la propiedad privada. La propiedad privada no solamente protege a aquellos que tienen grandes propiedades, Ya. protege a las personas en general, ¿Qué porque más? en la medida que ese derecho está acotado, ¿verdad? Y que el Estado, por ejemplo, responda ante las expropiaciones, ¿verdad? A precio de mercado y antes de expropiar, ¿Cómo está hoy día? ¿verdad? Claro, y por Ya. eso que los países también progresan. Perfecto, ¿qué Cuando más? tú ves el ranking de Freedom, los países que tienen mejor resguardado el derecho a propiedad privada son en general los países que prosperan, Sí, ¿verdad? claro, porque hay seguridad jurídica. Exactamente. Ya, ¿qué más? Bueno, el respeto irrestricto al Estado de Derecho, a la ley, ¿verdad? Esta idea absurda también de la desmilitarización de Carabineros, a mí me parece un absurdo que estén bien resguardados, por ejemplo, los estados de excepción, ¿verdad? Constitucional, porque los países tampoco están libres de que sucedan cosas como las que están Ya. sucediendo hoy día en la macrozona sur, Ya. ¿verdad? Y que el mismo gobierno, este gobierno, Ya. cuyo presidente en su momento le gritaba a los militares, ¿verdad? En la Plaza Italia, hoy día tiene que hacer un estado de emergencia donde tiene que sacar a los militares precisamente Exacto. a resguardar las rutas, dicen ellos. Pero el Estado... ¿Algo el Estado más? pues, mira, Eso sería esos serían los mira, si principios. son cosas básicas. Resguardar también la libertad de emprendimiento, la libertad de educación, la provisión mixta de bienes y servicios. O sea, que lo público no necesariamente sea sinónimo de lo estatal. Ya, ¿Te fijas? Luciano. Y resguardar también derechos sociales para la ciudadanía. ¿Cuáles? Una buena pensión, educación, salud principalmente. Me parece que esos tres temas, al menos, debieran estar resguardados. Debiera haber un cierto mínimo, y la palabra está demasiado manoseada, de dignidad provista también desde servicios públicos eficaces y eficientes. Y ahí creo que hay una tarea de reforma al Estado también tremendamente relevante. Ya. ¿Y cuál sería Porque las personas, cuando tienen algunos recursos, optan por lo privado. Sí, claro. Y eso me parece que es algo que Hay que aceptarlo. ojalá no ocurriese. Sí. ¿Te fijas? Pregunta, lo que usted me está diciendo lo tiene la Constitución actual. Entonces, ¿qué cambio habría? La garantía de derechos social no está absolutamente garantizado. Pero la salud, la pensión y la educación, sí. Sí, pero yo creo que hay que ser doblemente explícito. ¿Y qué haría entonces sería un parlamento bicameral o unicameral? No, yo creo, depende. Depende. Si nosotros optamos por tener un sistema político presidencialista, yo creo que nosotros debiéramos tener un cameralismo simétrico, no asimétrico.
¿verdad? Ya. A mí el proceso de conformación de la ley, ¿verdad? Con cámaras revisoras, ¿verdad? Una cámara que es mucho más rápida que la otra, el Senado, ¿verdad? Esto es un estudio de Sergio Toro de la Universidad de Concepción que nadie se ha dignado a mirar. Bueno, son menos. Pero bueno, no sé. Esta convención constitucional ha decidido eliminar el Senado porque, qué sé yo, es heteronormativo, patriarcal, anda a saber tú, porque son buenos para el adjetivo, ¿verdad? Pero malos para el estudio, porque si la verdad que se darán cuenta de una cosa o de otra. Bueno, ya. dos cámaras, Dos ¿verdad? cámaras y el presidencialismo. Y presidente. En el caso de que fuera un sistema parlamentario, de sistema parlamentario, tiene una cámara que es la cámara política. Hay algunas partes donde hay algún senado, ¿verdad? Pero cumple otras funciones muy acotadas, pero la cámara política, la que toma las decisiones políticas, ¿sí? Es de la que sale también el gobierno a la medida que el gobierno logra armar mayorías. Es lo que sucede en Inglaterra, lo que sucede en España, lo que sucede en muchas partes del mundo. ¿A usted le gusta alguna más que la otra? A mí me gusta mucho el sistema parlamentario, pero no sé si culturalmente, y ahí dejo la interrogante también, porque a mí me gusta el sistema parlamentario, y yo no sé si culturalmente nosotros tendríamos eventualmente la costumbre de votar por lista. Pero le fue mal. No, pero no fue un sistema parlamentario en régimen, chilena. Fue un parlamentarismo de facto, ¿te fijas? Porque nunca dejó de haber una figura presidencial. ¿Querían con los pueblos indígenas? No, reconocimiento constitucional a los es que no me lo nombró. Reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, pero de todas maneras. Segundo, la declaración. ¿Plurinacionalidad? No, multiculturalidad. Ya. No plurinacionalidad. Intercultural. Sí, y reconocer también que obviamente tienen un valor cultural, pero de ahí a generar autonomías y diferencias, ¿verdad?, entre individuos, a mí me parece que es ir un poco lejos, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que eventualmente también puede solucionar el diálogo democrático y la política pública, más que eventualmente la diferenciación entre iguales. Cuando tú caes en la política de las identidades y estableces de la política de las identidades normas, finalmente tú lo que creas es divisionismo y finalmente separatismo. Y yo lo que quiero es una nación, ojalá unida en objetivos comunes, que respete las libertades y derechos de todas las personas. Y todos, creo yo, somos o debemos ser iguales ante la ley. Y dentro de los derechos básicos no nombró la vivienda. ¿Para usted la vivienda es un derecho básico que debiera ser garantizado? Mira, yo creo que tiene que estar resguardado. A mí lo que me da susto respecto de generar garantías muy explícitas es que al final, y uno lo ve, hay una página fantástica que se llama constitute.org, que hay muchas constituciones con muchos derechos muy explícitos y no con metas eventualmente, ¿verdad? Y yo creo más en que el Estado se plantee ciertas metas para arribar al bienestar, más que establecer una norma que finalmente puede no ser cumplida. Entonces, sí, me parece que la vivienda, evidentemente, que las personas tengan derecho, ojalá, a una vivienda propia, digna, limpia, y ponle tú la cantidad de adjetivos que quieras, pero la capacidad que va a tener el Estado finalmente de poder arribar a una solución con eso va a estar determinada por la capacidad que tenga el país de crecer, de tener los recursos. O sea, no lo pondrían por escrito. No, lo pondría de una manera en la cual nosotros podamos arribar finalmente a ese objetivo como país. Pero yo creo que parte finalmente del recelo que tiene la ciudadanía con la política, es que se generan una serie se generan sobrepromesas respecto de cosas que en la práctica no hay ninguna garantía de que el Estado va a poder. La Constitución actual nos protege de tener un medio ambiente libre de contaminación. Eso está en la Constitución. Sí, pero no estamos libres de contaminación. Bueno, no, por eso digo, hay que ser realista al minuto de lo que se pone. Tú das exactamente en el clavo, y creo que parte precisamente de lo que estábamos conversando del pacto social, ¿verdad? Es que sea un pacto transparente entre quienes administran el Estado y las personas, ¿verdad? Luciano, en cuanto a los animales, ¿qué podrían ustedes ofrecer? Estoy diciendo por los temas que se han tratado en la Convención Constituyente. Sí, bueno, yo creo que la protección más absoluta a los animales. A mí ahora, claro, cuando hay personas que dicen, mire, no se puede, qué sé yo, el día de mañana faenar un animal, ¿verdad? Eso creo que ya va un poco más allá de lo razonable. Pero no, como te digo, a mí el ofertón... ¿Tienen dignidad los animales?
Yo creo que sí, yo creo que habla muy bien de las personas que, del trato que las personas dan a los animales, dice mucho Ya. de las personas de que se traten. Ahora, Nos tenemos que ir a lo que me comerciales. sucede con los Tenemos que derechos de los seguimos. animales o la naturaleza en general, que la titularidad de esos derechos nunca está en ellos, sino que está en otros que se los arrogan. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a la segunda pausa comercial. En la otra cara, aquí estamos con el senador Luciano Cruzcoque, le habla Rosario Moreno. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara. Les recuerdo, estamos conversando con el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, les habla Rosario Moreno. Y antes que nada les quiero decir que GTD trajo a Chile Hiro 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Me fue para el otro lado. Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Luciano, estábamos hablando de qué cosas debiera, estoy preguntando de qué serías partidario y qué no de una nueva constitución. ¿Qué pasaría con el agua? Creo que el agua debiera estar en la Constitución, garantizado. ¿Y te quiero decir además que nosotros aprobamos de manera, te diría que casi unánime recién, un código de agua, ¿verdad? Sí. Que lo gestionó después de varios años. Sí, que lo gestionó el ministro Moreno, y creo que las aguas están bien resguardadas, ¿verdad? Y creo que evidentemente se tiene que privilegiar el consumo humano, sin duda, pero también que haya alguna certeza respecto del uso de los derechos de agua. Si tú tienes tierra sin derecho de agua, la verdad es que no sirve para nada tener. Entonces, ambas cosas tienen que estar garantizadas, y creo que no es algo que sea muy difícil de hacer ni de garantizar. Tiene que ser efectivamente bien hecho, porque esto no es un problema que atañe exclusivamente al país. ¿No sería un tema importante, porque ya se está viendo en otras constituciones, la bioética y el transhumanismo? Sí. Claro, y la eugenesia. Sí, pues me llamó la atención. Eso van a ser los temas morales del futuro. Exactamente, me llamó la atención que yo pensé que en esta convención constitucional iban a dar como bombo al transhumanismo, a la bioética, y cero. Sí. Se está hablando mucho de todas las, además, por ejemplo, remedios que hacen que uno sea más inteligente que el otro, y eso aumenta la brecha de oportunidades, partiendo por el que, a lo mejor el que toma, yo en clase me tocó, ¿qué pasa si la mitad del curso toma Ritalin y la otra mitad no toma Ritalin? ¿Es justo para los que no toman Ritalin? Es un tema ético, que uno lo hace así como obvio. Bueno, y piensa tú no es tan obvio. Y piensa tú en todo lo que viene en términos de... Hay dos elementos que a mí me parecen que son dos fuentes, dos vertientes que son bien importantes. La primera es la eugenesia, ¿verdad? O sea, el mejoramiento del ser humano por la vía genética. Cambia, para la gente que no sabe, ya cambian el sexo, se elige el sexo en algunos países. O sea, son cosas que se pueden hacer, ¿te fijas o no? O eventualmente se previenen enfermedades también. O sea, tiene cosas buenas y no. ¿Hasta qué punto existe la posibilidad, por ejemplo, de los padres de elegir, ¿verdad? O sea, el problema ya no va a ser aborto o no aborto, existe o no existe, sino va a ser... O ir a un supermercado para elegir No, o el día de mañana la generación de eventualmente un ser humano que sea funcional a otro en términos de poder proveerlo, qué sé yo, de órganos, ¿te fijas o no? Esclavo. Y que no tenga las capacidades, o una persona que no tenga capacidades cognitivas avanzadas, que precisamente pueda funcionar para labores de carácter doméstico. ¿Es un tema importante que debiera estar en la próxima constitución? Sí, pero no todavía. No, yo creo que hay que esperar a ver también cómo se desarrollan las cosas. Y el otro elemento que también es súper relevante y es entretenido, porque tú aquí tenías filósofos como Sloterdijk, ¿verdad? Tenías, qué sé yo, a Donna Haran, por ejemplo, tiene muchas teorías acerca del cyborg, de la teoría del cyborg, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las máquinas sintientes? Con las máquinas que finalmente van a tener capacidad de sentir. Hoy día, qué sé yo, la memoria tecnológica puede finalmente tener mucho más capacidad que la de un ser humano. Y van a ir aprendiendo también, y eventualmente... hay un libro fantástico de McEwan, ahora se me olvida cómo se llama, que finalmente habla finalmente de este tema. ¿Y no podríamos ser vanguardistas en esto? De incluir algo de la dignidad del ser humano, de todo,
con el tema de claro, pero es que son temas en discusión. Si es que ese es un problema también, Rosario, porque el día de mañana, qué sé yo, una persona que es casi el 90% cibernética, pero qué sé yo, tiene una parte humana, ¿qué tan humano es? ¿Verdad? ¿Qué parte humana nosotros vamos a privilegiar? ¿Es solamente su cerebro? ¿Qué tal si esa máquina aprendió a tener sentimientos y nosotros le adjudicamos un valor emocional también? Como se lo adjudicamos precisamente a las personas con las que estamos ligadas por sangre o por afinidad cultural. No son temas sencillos, y la verdad que yo creo que para eso se van a empezar a producir todos estos debates públicos que van a empezar a empezar a emerger en la sociedad, y para eso tú tienes constituciones que pueden ser modificadas, sí, ¿te fijas, sí, claro, no? Y por eso vas enriqueciendo y las constituciones se empiezan a transformar en trajes a medida de las sociedades. En la medida que la sociedad avanza, también se van modificándose, reformándose, cambiando, como la humanidad, evolucionando. Entonces, esta idea de que nosotros tenemos que estar atados a un texto constitucional per secula seculorum, lleno de candados, lleno de cerrojos, con quórum casi inadaptable, habla muy mal de la idea que tenemos nosotros de evolución del ser humano y del pensamiento, y de la tecnología que nos está superando. Exacto. ¿Te fijas? En otro punto. Estamos lateando. No, yo creo que es un tema entretenido. Y la gente no se lo cuestiona, si eso es lo peor. ¿No sería una buena decisión de la centro derecha firme, haga algo por escrito? Así como yo le estoy preguntando, ¿qué tiene que tener la nueva constitución? Esto. ¿Por qué? Porque uno ve en las redes sociales, uno habla con gente y dice, claro, que la derecha dice que si se vota rechazo va a haber una nueva constitución. Y no les creen. ¿Ya? La gente no cree eso. Dice, ¿No sería bastante lógico que ustedes, antes del plebiscito, escribieran un acuerdo de lo mínimo que van a apoyar en una nueva constitución para que la gente quede tranquila y diga, van a ver el tema del agua y van a decir tal cosa del agua? Mira, hay un grupo de centros de estudio ligados a la centro derecha, al mundo liberal, al mundo conservador, a los social cristianos incluso, que están trabajando precisamente en una suerte de borrador, de idea común más o menos general, precisamente porque, claro, yo logro entender que en la lógica de los vilipendiados 30 años, que a mi juicio son probablemente parte de lo mejor de la historia de Chile, en términos de progreso económico, en términos de tomar cualquier indicador, ¿verdad? Y eso significó una mejora, incluso la desigualdad que tanto... tan maniadamente y tan majaderamente la izquierda señala como uno de los problemas de Chile. Que no deja de tener razón en algunos aspectos, pero esto evidentemente se compara con lo que éramos nosotros en los 70, en los 40, y así para atrás. Precisamente para darle forma a un cuerpo de ideas genéricas, para poder efectivamente dar una visión acerca de lo que nosotros creemos que se puede incorporar, que puede cambiar, que puede mejorarse en un nuevo texto constitucional. Nosotros hemos sido muy promotores de la idea, y salimos inmediatamente a apoyarla, de la idea de Jimena Rincón y Matías Walker, que señalaron que había que bajar los quórum. Y yo no creo en la protección de los quórum necesariamente. Sí creo, por lo menos en términos políticos, ¿verdad? Como una suerte de trinchera de guerra para un sector político. Pero sí creo que deben algunas cosas, con las cosas más relevantes de una constitución, sí estar protegidas por ciertos quórum contramayoritarios que permitan que exista, qué sé yo, alguna gobernabilidad, o que requieran de mayorías más amplias precisamente para ser cambiado. Y la idea es presentar ese documento antes del plebiscito. Sí, efectivamente. En fácil. En fácil, en sencillo, que la gente lo pueda leer. Y además, mira, con toda finalmente la experiencia que uno va teniendo, no solamente por las campañas en las que uno recorre mucho, sino por las conversaciones que uno tiene por las personas. Las personas lo que quieren es un cierto marco de orden, de claridad, de claridad, de reglas claras, para poder desplegar sus libertades, ¿verdad? Y sentir, por otra parte, que aquellos que tienen menos posibilidades están sí protegidos por una cierta base en la cual una enfermedad no los va a dejar, qué sé yo, en la calle, que la sociedad también asuma un cierto nivel de compromiso con ciertos elementos básicos. No se pide un nivel de especificidad tan grande como para llegar a 370 artículos, ¿verdad? Y ahí me parece que hay bastante
bastante anuencia, bastante... La gente congenia con la idea de que esto que está saliendo no es un buen texto, Sí. y que vamos Ya, a tener que ir a una nueva alternativa. Entonces, Luciano, para la gente, porque esto la idea es que la gente entienda, aprenda de todo. La gente puede tener claro que antes del plebiscito del 4 de septiembre, Chile Vamos va a entregar un documento en el cual se compromete a cumplir determinados principios para si se realiza una nueva constitución. Sí, Sí. sí, sí. Estamos trabajando en eso precisamente porque me parece que, como te digo, la Constitución del 80, la Constitución del 2005, incluso con todas sus reformas, hoy día no es viable políticamente. Ya vimos que en el periodo anterior, en particular, se presentaron una cantidad de reformas que estaban por sobre la Constitución, que eran absolutamente inconstitucionales y que se sometían a votación en la sala de la Cámara de Diputados, y se les permitía ser tramitadas con la sola votación de la simple mayoría. O sea, en la práctica, si ese pacto social finalmente no es un orgullo para la gente, no es transversalmente aceptado, finalmente no tiene ningún valor. Ya, entonces, pero lo práctica. Importante es que la persona que hoy día está dudosa, Sí. yo estoy pensando en el votante, está dudosa, no sabe si votar apruebo y reformar o si votar rechazo y va a haber una nueva constitución. Esa persona que está dudosa tiene que saber que la gente Chile Vamos va a entregar un documento antes del plebiscito en fácil, embajada, para que la persona sepa que si hay una nueva constitución van a haber unos mínimos de garantías que al votar rechazo. Absolutamente, y varias cosas. Primero, la idea de rechazar, de aprobar para reformar, es una idea inviable por los quórum, por los plebiscitos, o sea, es una constitución, la nueva constitución va a ser con candado. Ergo, para crear un nuevo texto constitucional hay que rechazar, ¿verdad? Al existir quórum más bajo, al existir compromiso, que nosotros lo hemos establecido no solamente en los votos políticos, cuando establecimos la opción del rechazo, sino que en la transversalidad del mundo de Chile Vamos. Y me atrevería a decir que más allá, incluso de que vamos a ir a un nuevo texto, y también poniendo por delante una serie de elementos que son metas, objetivos para llegar a una nueva constitución, nosotros nos comprometemos con un nuevo texto constitucional. Bueno, ya vamos a tener que terminar, se ha pasado pero volando. Me gustaría saber qué opinión tiene si hay algún mea culpa, o sea, qué mea culpa se hace en el Parlamento en general por la responsabilidad de que hayamos llegado a este proceso. ¿En qué sentido? Y lo han dicho personas entendidas en ciencia política, filosofía, que han venido aquí al programa, de que ustedes entregaron su deber de haber hecho una nueva constitución, se la entregaron al pueblo, digamos, cuando en realidad el pueblo los eligió a ustedes, y que ustedes crearon un segundo parlamento al crear la convención constituyente. A mí me da la idea, viendo todo esto que me han dicho estos invitados, por ejemplo, Muñoz Rivero, sí. Algo dijo la Lucía Santa Cruz. Entonces, ¿por qué ustedes en ese minuto? La Lucía no ha dicho eso. Yo la leo harto y es bien amiga mía y converso mucho. Es que ha venido para acá. Ah, bueno, pero te aseguro que no dijo que se entregó el... No, a ver, sí. Entonces, el Parlamento debió ser más fuerte, no entregar la bandera al tiro, debieron haberla peleado más. ¿Qué pasó? Sí, hay un artículo de esta semana también de Brito. Sí, Juan Ignacio. Sí, Juan Ignacio. Trabajamos juntos. Bueno, a ver, varias cosas. Primero, con el diario El Lunes, es re fácil, ¿verdad? Hay muchos que dicen, mire, ¿por qué no renunció Piñera? Si Piñera hubiera renunciado, no hubiéramos evitado esto, ¿verdad? Se hubiera elegido un nuevo parlamento y ese parlamento hubiera el día de mañana sido un parlamento constituyente, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que si hubiera renunciado, esa es mi impresión, ¿eh? La verdad que yo no soy pitonizo y no predigo. Es muy difícil saber el contrafactual, qué hubiera pasado. Otra cosa con guitarra. Claro, si hubiera caído Piñera, probablemente acá hubiese habido no sé si una guerra civil, pero hubiese habido enfrentamientos. Pero yo no estoy hablando de Piñera, estoy hablando de ustedes, el Parlamento. ¿Por qué el Parlamento en su minuto no se hizo valer en lo que se podía hacer valer? Pero dame un ejemplo, si la verdad que estamos en un régimen presidencial, que el que determina las iniciativas de ley, porque nosotros no tenemos prerrogativa de gasto, ¿verdad? Es el
es el Pero no, pero presidente de la podrían haber República. parado. Nosotros hicimos muchas reformas constitucionales, pero para crear un proyecto constitucional nuevo, ¿verdad? Y ahí yo sí creo ¿Y lo que hablaron con el presidente? eventualmente nosotros debimos haber tomado parte de los insumos que entregó Bachelet, que la verdad, y sea dicha, que a pesar de que entregó los insumos, él metió un proyecto constitucional a última hora, pero yo creo efectivamente que hace mucho tiempo, y nosotros lo veníamos proponiendo también con la idea de tener una constitución mínima, una constitución liberal, haber hecho reformas sustantivas suficientes, sobre todo en materia de salud, pensiones, Luciano, y educación, okay, ¿verdad? Que eran aparentemente los problemas más eficientes de la población. El Parlamento no tiene responsabilidad alguna en esto. No, todo el mundo político tiene responsabilidad. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tiene el Parlamento? Bueno, en esta situación en la que el Parlamento haber sido más eventualmente durante yo hablo exclusivamente por el periodo anterior y yo antes no era parlamentario, ¿verdad? Yo traté de pasar leyes siendo ministro en algún momento que tenían relación con la cultura y algún éxito tuve con eso, pero eventualmente haber sido más permeable a haber precisamente creado ciertas condiciones de una sociedad de bienestar más eficaz, ¿verdad? Más que un estado de bienestar, una sociedad de bienestar que proveyera de mejores servicios sociales a aquel grupo más vulnerable de la población, y a esa clase media también que se creó. Mejores leyes, aprobado mejores leyes. No necesariamente mejores leyes, yo creo. Sí, claro, nosotros aprobamos leyes y tratamos de hacer nuestro trabajo. Sí, y creo que si tú lo comparas con los otros parlamentos del mundo, se hace bastante bien el trabajo, pero acá es un problema también de cómo nos ponemos de acuerdo en cierta voluntad política general. Y no ¿te fijas? Yo creo que hubo mucho enfrentamiento entre facciones, hubo mucho ideologismo, y yo creo que debemos buscar, y creo que eso se produce principalmente, al final, por la fragmentación del sistema político. Perfecto. Hoy, bueno, podríamos seguir horas, pero aquí me están diciendo que tenemos que irnos. Bueno, un gusto, Luciano. Gracias, Luciano. Y bueno, que tengan un buen domingo, y nos vemos el próximo domingo en otro programa de La Otra Cara. Que estén bien. En Agricultura fue La Otra Cara, con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.